Muy bien, muy buenos días. Vamos a iniciar con mi plan de unidad de aprendizaje, que es magnetostática. Esto que viene de mi plan de asignatura electromagnetismo. Bien, comenzando con esto, con mi presentación de asignatura, que es el electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. La interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales que existen, ¿no? Esta materia está implícita en la teoría de campos, para lo cual se va avanzando gradualmente en la comprensión de las ecuaciones de Maxwell. Podemos ver en la primera imagen una típica onda de electromagnetismo, ¿no? Que tiene tanto en un plano el campo eléctrico y en el otro plano, perpendicularmente a sus oscilaciones, el campo magnético, ¿no? Y la interacción. Y esto es una onda electromagnética. En la segunda imagen podemos apreciar su espectro electromagnético. Esto es, en la primera imagen tenemos la distancia de pico a pico, de máximo a máximo, se le llama la longitud de onda. Por ejemplo, en función de frecuencias, se puede ver mientras más frecuencia es más energética. Por ejemplo, en el caso de los azules, los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, va aumentando su frecuencia, ¿no? Y estas son muy energéticas. Y en el caso de menor frecuencia están tendiendo hacia el color rojo, ¿no? Que tenemos el rojo, el infrarrojo, las microondas y demás. Y claro, tiene su aplicabilidad tanto en telecomunicaciones como todo tipo de aparatos electrónicos que se puede encontrar, tanto para fusiones nucleares, contención de plasma, etc., ¿no? Entonces, vayamos a las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se puede ver en las dos primeras, tienen un producto punto, ¿no? Un producto punto que esto representa un flujo magnético, es una divergencia. Las otras dos tienen un producto vectorial, ¿no? Que representa rotacional. Entonces, la divergencia es una característica de un campo, el rotacional lo mismo. Entonces, conociendo la divergencia y el rotacional de un campo, conoces el campo. Por lo tanto, para estudiar campos eléctricos y magnéticos, necesitamos conocer su divergencia y su rotación. ¿Y cómo podemos manejar esta matemática? Pues sabiendo un poco de álgebra, análisis vectorial o cálculo vectorial. Entonces, la teoría de campos se estudia con análisis vectorial. Para hacer un buen curso de electromagnetismo y poder entender estas cuatro ecuaciones, que son las que puede desarrollar todo el electromagnetismo a partir de estas cuatro, entonces necesitas un buen curso de análisis vectorial. Luego, vamos a la competencia de la asignatura sería el dominio y creación de los campos electromagnéticos por cargas y corrientes. Gestionar esta información en su ámbito disciplinar, aplicando técnicas y metodologías y conceptos básicos de análisis vectorial y cálculo. Mi elemento de competencia de esta asignatura sería analiza los momentos dipolares magnéticos, los cuales al haber una diferencia neta en la materia generan magnetismo. Este elemento de competencia me da la unidad de aprendizaje magnetostática. La magnetostática es el estudio de los campos magnéticos que no varían en el tiempo, ¿no? Ya sea de corrientes continuas o de imanes estáticos, ¿no? Por ejemplo, los imanes y las corrientes eléctricas constituyen fuentes generadoras de campos magnéticos.
Los campos magnéticos son producidos por partículas cargadas en movimiento generando un campo magnético y en sentido antihorario. En la imagen 1 se puede ver un cable o una barra metálica por el cual está conduciendo una corriente en sentido hacia arriba, ¿no? Entonces, para ubicar el campo magnético que genera alrededor de ella, se utiliza la regla de la mano derecha, indicando con el pulgar la dirección de la corriente y nuestros demás dedos indican la dirección del campo magnético. El segundo punto es un poco más molecular, más atómico. Tenemos el núcleo y el electrón girando en un sentido, ¿ve? Por lo tanto, la corriente está definida en el sentido en que fluyen las cargas positivas. El electrón está girando en el otro sentido, por lo tanto, la carga positiva que dejaría serían sus huecos, el espacio que va dejando. Por lo tanto, la corriente está definida en el otro sentido. Y aplicando la regla de la mano derecha mismo, entonces tenemos un momento magnético con una dirección hacia arriba. Y esas orientaciones moleculares, atómicas, están distribuidas aleatoriamente en toda materia, generando un campo magnético neto cero. Pero cuando es diferente de cero, pues tenemos un imán, ¿no? Estos normalmente son producidos naturalmente, ya sea por rayos o artificialmente con corrientes, ¿no? De estos hay ciertos metales, dependiendo a su composición química, que pueden quedar permanentemente magnetizados, ¿no? Bien, los temas principales a tratar van a ser la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Como tenemos en la imagen 1, un campo magnético no altera la velocidad de una carga. Si una carga se está moviendo, entonces esta no va a hacer que vaya a aumentar su velocidad o disminuya. Lo único que hace es rotarla. Dependiendo en el sentido en que se está moviendo, lo mueve ya sea a un lado o a otro lado. Cambia su dirección. Es todo lo que hace. No varía su energía. Y por otro lado tenemos, como otro tema, tenemos el torque magnético sobre una corriente eléctrica. Esto se puede apreciar en la segunda imagen. Tenemos una corriente cerrada y entonces en esta corriente cerrada también se aplica por la fuerza, se aplica un torque que sería como hay carga en movimiento, que es carga por campo magnético. Entonces este aparato normalmente se lo utiliza para generar energía y almacenarla en una batería, o si le entregas energía, pues para crear motores de inducción. Y como tercer tema tendremos un campo magnético generado por una corriente cerrada. La tercera imagen sería un buen ejemplo, ya que es un transformador. Entonces un transformador no es nada más que cables enrollados donde tenemos un embobinado primario y un embobinado secundario. Los campos magnéticos de una carga en movimiento, en este caso no relativista. Quiere decir que no vamos a estudiar a grandes velocidades. La carga se está moviendo, pero no a grandes velocidades. Luego tenemos la parte de saberes. Como parte de saberes conceptuales, tenemos como primer punto la configuración electrónica del átomo. El estudiante debe tener una idea más o menos de cómo es la configuración de un átomo. La idea simple que se tiene es como un sistema solar, ¿no es cierto? Tenemos el núcleo y alrededor girando los electrones, ¿no? Por lo menos esa idea. Lo segundo, los momentos magnéticos. Hay átomos girando, entonces al menos que tenga idea de que estos generan un momento magnético y esos momentos magnéticos generan imanes, ¿no? Al haber una diferencia neta entre toda su ordenación dentro de esa materia. Y la generación de campos.
una carga genera campo eléctrico, un imán genera campo magnético, la gravedad es un campo, la temperatura es un campo escalar, pero un campo. Entonces, al menos la idea de campos, ¿no? Procesos que permiten la imantación. Bueno, si tú enrollas normalmente lo hacen los imanes permanentes con grandes cantidades de corrientes, ¿no? Entonces se le envuelve cierto material y se le hace pasar corriente, y entonces, dependiendo de su estructura, estos se quedan permanentes y a cierto tiempo van decayendo, pero se imantan, aunque sea por un momento, ¿no? Y el saber hacer, diferenciar entre un conductor y no conductor. Sería muy bueno diferenciar eso para no tener problemas, en especial en laboratorios. Asimilación de los temas anteriores. En física normalmente es un poco problemático tratar de que cuando alguien te dice algo nuevo, que esto es así, y tú no te lo crees de primera. Entonces necesitas un tiempo para asimilar que lo que te está diciendo es parte de la realidad, ¿no? Tomó muchos años a los físicos creérselo, que la Tierra es redonda, o que hay más planetas, o que la gravedad es un campo, ¿no? Entonces les ha tomado incluso a los físicos muy buenos tratar de asimilar conceptos nuevos, ¿no? Entonces un estudiante lo mismo, a veces sin saber mucho llega a la materia y se le dice esto es así, entonces es como no creíble, ¿no? Entonces que vaya asimilando cada cosa que se le va enseñando. Bien, y entre el saber ser, ilusión en poder entender todo lo que puedan. Sería bueno, en esta parte entra mucho lo de la motivación, ¿no? Entonces, un estudiante muy motivado aprende más. Entonces, mientras más se ilusiona con querer aprender, aprende mejor. Crítico en sus observaciones. Esto es bueno. Una vez que si alguien te dice esto es así, entonces que tú digas por qué es así. Y que ya sea investigues o preguntes o hagas demás cosas. Disciplina en repasar sus propios conocimientos, ¿no? Todo es base para lo demás. Entonces, necesitamos que repases lo que se avanzó anteriormente para poder avanzar lo más nuevo, ¿no? En el inicio, una presentación de propósitos. Entonces, ¿para qué van? El tema es para qué es necesario, por así decirlo. Va junto con la motivación y la recuperación de conocimientos previos. Entonces hacemos una lluvia de ideas, vemos qué es lo que tienen, y entonces de esta manera ellos van viendo qué es lo que saben, cuánto saben, y dependiendo de eso nosotros realizamos nuestra materia para poder enseñar, ¿no? Ajustamos a sus conocimientos. La motivación viene para que el estudiante pueda ser un poco más crítico, ¿no? Más ilusionado en el tema. ¿Por qué debería aprender este tema? Luego viene el desarrollo, contrastación, donde van la contrastación de conocimientos previos con nuevos contenidos, estructuración de los conocimientos nuevos, aplicabilidad. La aplicabilidad de la magnetostática, es tan amplia que incluso se abren disciplinas, ¿no? Disciplinas científicas, disciplinas de investigación, donde se estudia la eliminación de arsénico, metales pesados, separación magnética de partículas, células y otros componentes biológicos, limpieza y regeneración de suelos, etc., ¿no? Y en producto, lo que normalmente solemos realizar es una práctica. La física va junto con la matemática, ¿no? Dependiendo de la matemática, de hecho la física ha avanzado tanto como ha avanzado la matemática. Entonces,
una vez que se hace teoría, entonces hay un momento en el que hay que practicar. Por lo tanto, en productos, más que todo, vamos a hacer prácticas de clase, ¿no? Prácticas de clase, además de exposiciones y lluvia de ideas y demás. En el cierre va a ser una síntesis de todo lo que hemos hecho, metacognición y celebración para estudiantes que lo requieran, ¿no? Propósito de la actividad. Bien, la construcción no se lleva a cabo partiendo de cero. El alumno construye personalmente un significado sobre la base de los significados que ha podido construir previamente. Y entonces, justamente esto se lo observa en la lluvia de ideas que se hace al inicio de cada tema, ¿no? Y dependiendo de eso, desarrollamos nosotros nuestro tema. Bueno, las tareas, los recursos didácticos. En los recursos didácticos se utiliza todo lo que se pueda sobre los TICs, ¿no? Por ejemplo, entre los más conocidos serían sus usos más frecuentes. Facebook, WhatsApp, Twitter. Entonces, donde hay que ingresar más, sería donde ellos más ingresan. Por ejemplo, si más ingresan a Facebook, digamos, entonces sería bueno ingresar ahí, como sea un ratito, y poner algo, ¿no? Algo que llame su atención y que lo vean como gracioso, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. Parece algo muy gracioso por lo de los gatitos. Y ahí les metemos un pequeño conocimiento, ¿no? La magnetostática es el estudio de todos los fenómenos físicos en el que intervienen campos magnéticos constantes en el tiempo, ¿eh? Entonces, al momento de pasar en algún momento, el estudiante, viendo la imagen, entonces repasa esa partecita y sigue con sus funciones, ¿no? Entonces, estos recursos hay que saberlos usar, ya sea los usos más frecuentes, como mencioné, serían WhatsApp, Facebook, ¿no? Y claro, si tiene otros recursos en los que más el estudiante para, entonces hay que meternos ahí a modo de molestarle un poco, digamos, entonces meter algo, ¿no? La tarea de tareas y evidencias de productos de desempeños, bueno, serían todas las tareas prácticas o exposiciones o los informes de laboratorios, toma de datos, cómo ajustan sus datos, ¿no? En los experimentos hay que tomar datos y estos probarlos con los teóricos, ¿no? Y por último, la evaluación de aprendizajes. La evaluación de aprendizajes es un punto que hay que tocar. Muy bien. La evaluación de aprendizajes, vamos a utilizar nuestras herramientas de evaluación, ¿no? Instrumentos de evaluación, que serían el registro de observación, que sería para ver los conocimientos previos. Acorde a ello preparamos el tema. Por ejemplo, en cada introducción al nuevo tema hacemos una lluvia de ideas y con nuestro registro de observación, ¿no? Luego tenemos la rúbrica donde vamos a calificar los trabajos prácticos, la capacidad de investigación, etc. Tenemos una lista de cotejos en el cual registramos cada actividad que los estudiantes realizan, como ensayos, exposiciones y demás. Luego tenemos la prueba escrita, no falta la prueba escrita, donde ahí van los conocimientos adquiridos que han tenido más o menos de sus desarrollos en problemas sobre los conceptos o las prácticas hechas, ¿no? Esto es sobre tal vez el 30%. Luego tenemos la metacognición. Entonces, en la metacognición, el estudiante nos dice qué ha aprendido, qué le falta por aprender, cómo valora lo que ha aprendido, ¿no? Y esto sería toda nuestra bibliografía y eso sería todo.